mayoría de los venezolanos piensa que hubo fraude y votarían por Capriles si se repitieran las elecciones. A mí me parece muy probable que suceda algo así. Hoy Capriles es el clarísimo representante de la oposición y una obvia opción de poder. Según el criminalista Gonzalo Iniop, los disparos contra los manifestantes, la detención ilegal de quienes protestaban pacíficamente, el maltrato en las cárceles y centros de detención a muchachos de entre 15 y 22 años, la expulsión de sus trabajos a empleados públicos que votaron por Capriles y la inhibición de la fiscal general ante estos hechos claramente punibles, han provocado el rechazo general de la ciudadanía contra Maduro y su gobierno. ¿Cómo puede acabar todo esto? Según dijo a El Nacional el periodista Leocenis García, editor de Sexto Poder, una persona bastante informada, hay una alta probabilidad de que las Fuerzas Armadas, o al menos una facción de ellas, acaben deponiendo al gobierno de Nicolás Maduro, basados en la ilegitimidad y el rechazo general que despierta. Mi opinión es que la forma de impedir un cuartelazo militar es precisamente admitir un recuento total e imparcial y aceptar la victoria de Capriles si realmente se demuestra. Y si lo que se prueba es que ocurrieron violaciones de la ley y manipulaciones que impidieron que los venezolanos expresaran libremente su voluntad, entonces no queda otro camino que repetir las elecciones. Eso es lo justo y acaso lo que puede evitar una catástrofe. Estos son los asesores del señor que firmó su reingreso como gobernador, su Gaceta Oficial del Estado Miranda, un día antes de las elecciones. Estos son los asesores, ellos hablan, son los únicos creo que han estado hablando de repetición de elecciones. Aquí no se va a repetir un carajo, olvídenlo. Y el presidente se llama Nicolás Maduro. Y punto. Comandante en jefe de la Fuerza Armada. Comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y les voy a decir otra cosa, lo he dicho ya como 10.000 veces, pero lo voy a decir clarito. Olvídense de las dos mitades. Aquí no hay ninguna dos mitades. Exactamente. Estos señores están pegando frenazos amarillos porque saben de lo que estoy hablando. Hoy fuimos a la comisión y se entregaron todo lo que tenía que entregarse. Ahora, quiero poner otro videito. Este está dedicado especialmente a Capriles Radón, que pues ustedes van a ver el carácter fascista y sectario que tienen los historiadores de la Cuarta República, representantes de lo más putrefacto de la oligarquía, incluso defenestrando a Bolívar. A Bolívar. Guillermo Morón, rueda. Imagínate. La educación venezolana cayó al fondo durante estos 14 años de la tiranía chavista. Y por supuesto que en estos momentos está en su peor momento. Sí. El enorme desorden que el Estado ha introducido en la educación venezolana. Va a ser bastante difícil reconstruirla, reordenarla, las escuelas, los liceos, los institutos propiamente tales, cualquiera de ellos, incluyendo por supuesto las universidades, que son las que están siendo más perseguidas, las que fueron más perseguidas con la tiranía de Chávez propiamente tal y con esta dictadura que todavía está un poco acuosa. En el país siempre se ha dicho que esto es una democracia, o por lo menos ellos han dicho que hay una democracia, que aquí todavía se puede hablar. ¿Por qué usted cataloga, usted es historiador? Se puede hablar siempre y cuando no se digan ciertas cosas. Bueno, porque normalmente diputados, por decir cualquier tontería hay mucha gente muerta y hay mucha gente en la cárcel. Ya Maduro tiene su primer preso, el general... Debe haber varios presos de Maduro, lo que pasa es que todavía no lo sabemos con exactitud. Al que conocemos es a uno principal. Bueno, una tiranía es que elimina, desde luego, la Constitución y las leyes, en primer lugar.
Pero ellos viven con el librito en la mano. Eso no importa, tienen el librito en la mano pero no cumplen con él. El presidente Chávez, yo quiero llamarlo presidente porque en efecto la primera elección fue absolutamente normal y legítima debido a la decadencia de los partidos y a otras razones de carácter político, social, más que económica. Pero, desde luego, una tiranía se diferencia de una dictadura en que la tiranía es total. Y Chávez fue tirano total. Eliminó la Constitución, eliminó las leyes, logró que todos los demás poderes fueran suyos. Eso es una tiranía. Por ejemplo, mantener todavía en los refugios a los damnificados del año... Hace 10 años. O sea, hace 10 años. Sí. Y que los refugios están llenos de pobres. Sí, los refugios... Allí ponen incluso centros de votación. Bueno, sí, la gente fue llevada, eso sí, eso fue público y notorio, ¿verdad? Los ponían en fila y los llevaron a votar. Sí. Por eso hay un hombre muy inteligente que ha gobernado a Venezuela durante estos 14 y lo que va de meses, que se llama el tirano de Cuba. Por cierto, no sé si... No el segundo, ¿eh? Sí, no, el sino primero. Fidel. Sí. Porque el verdadero tirano, el verdadero hombre inteligente, el verdadero hombre culto, se llama Fidel Castro. Fidel Castro dirigió el Caracazo aquí en Caracas. Fidel Castro gobernó a Chile. Yo estuve mucho en Chile. Disculpe, usted dice que Fidel Castro cuando el Caracazo estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela, sí. Porque había venido a la toma de posesión de Pérez. Y se quedó a dirigir el Caracazo. Eso está publicado sí, hay versiones. En varios lugares. Sí, hasta un libro debe haber sobre el particular. Sí, hay versiones. Pero digamos, yo conozco una revista en la cual yo suelo colaborar con ciertas tonterías, que se llama la revista Z, donde ha publicado un magnífico reportaje demostrando, pero además yo lo sabía, si yo estaba aquí. Claro. De modo que yo estaba muy bien al tanto de que Fidel Castro fue quien dirigió el Caracazo. O sea que nosotros estamos penetrados por el castrocomunismo desde hace muchísimo tiempo. Era una obsesión de Fidel ponerle la mano a Venezuela. A Venezuela, porque Venezuela tenía el petróleo y tiene el petróleo. Así como intentó ponerle la mano a Chile. Y realmente gobernó a Chile durante varios meses. Y yo estaba en Chile, por cierto, en esa época. O sea, Fidel Castro siempre ha intentado agarrarse todo el continente. Enrique Capriles es un magnífico dirigente político. Es un hombre muy bien educado, es un hombre muy bien formado, es lo único importante que tenemos ahora como dirigente democrático, como lo ha demostrado en las elecciones, y yo estoy muy contento de haber vivido para escucharlo y para verlo, haber vivido para saber que existe afortunadamente un Enrique Capriles, un hombre serio, un hombre decente, un hombre valiente, un hombre que ha estado en la cárcel, un hombre que ha tolerado todas esas cosas gravísimas, esas acusaciones falsas. De modo que yo estoy horrorizado con la insolencia del Estado en relación con Enrique Capriles y con nosotros los venezolanos. La dictadura, la tiranía de Chávez sí se metió con el pueblo. De modo que no es verdad que se reivindicó al pueblo, porque no solamente hizo más pobre a los pobres, sino que también destruyó a la clase media. Aquí le pregunta Fernando Colmenares que ¿cuál de los gobiernos del siglo XIX se parece al actual? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Son todos naturalmente distintos. Es muy difícil decir que uno se parece al otro. Durante el siglo XIX, por supuesto, que tuvimos un proceso largo, pero ¿cómo se puede comparar, por ejemplo, al fundador de la República, José Antonio Páez, que gobernó muy bien, que además es el verdadero fundador de la República, porque Bolívar había convertido a Venezuela en un departamento de la República de Colombia. Así es. Y luego, inmediatamente después de José Antonio Páez... ¿Por qué será que no quería Chávez a Páez? ¿Y por qué la gente de este gobierno no quería a Páez? No lo quería a Páez porque se empeñó en que él era la reencarnación de Simón Bolívar. Entonces Páez había que eliminarlo. Sí. En cambio, Páez fue uno de los hombres más importantes de la historia de Venezuela. Pues naturalmente. Además de fundador de la República, era un hombre que iba adelante con los ejércitos. Le digo esto, en 1818, Simón Bolívar había sido derrotado. El año 14, el año 15, el año 16, el año 17 y el año 18. En cambio, José Antonio Páez había liberado todo el sur
lo que es el estado Apure y parte de otros estados vecinos al estado Apure, estaba en el hato de Cañafístola y tenía 3.000 hombres a caballo, tenía 10.000 caballos de reserva y 20.000 cabezas de ganado para darle de comer al ejército. Y llegó Simón Bolívar acompañado por 4 o 5 oficiales a visitar a Páez. Derrotado Simón Bolívar. Lo que pasa es que Páez reconoció que Simón Bolívar era más inteligente, que era más culto, que era un hombre distinto, con una cabeza política superior. Entonces José Antonio Páez, en un acto de honradez política, lo reconoció como jefe. Así es. Pero nunca salió del país. Se quedó en Venezuela. Siguió peleando en Venezuela y fundó la República en 1830. De modo que Páez es uno de los grandes hombres que tenemos nosotros los venezolanos. Si la historia es cíclica, ¿cómo se dice? ¿Qué tan cerca ve el cierre de este ciclo? La historia no es cíclica, la historia es continua. La historia es continua desde que conocemos la historia en el mundo, ¿no? No nació con Adán y Eva porque es una parte de carácter puramente religioso. No, la historia no es cíclica. La historia va siendo continua, se va transformando, va retrocediendo o va adelantando. De modo que nosotros no tenemos ciclos, lo que hemos tenido son periodos. Ok. Fíjese, ¿y este periodo se va a cerrar pronto? ¿No se va a cerrar? Yo tengo la impresión de que este gobierno va a durar muy poco, porque es muy incompetente y porque la agresividad también contribuye. Y además no están preparados. Maduro no es un hombre preparado, Maduro no es un hombre inteligente. ¿Y por qué se tiene que ir Maduro de una vez para Cuba a recibir instrucciones de su tutor, de quien realmente lo ha formado? Ya hoy sabemos que Maduro, antes de que se hiciera chavista, fue un muchacho comunista, pero no estudió y se formó allá en Cuba. De modo que nosotros estamos siendo gobernados por Fidel Castro y por su hermano. Esto va a pasar muy pronto, porque ya murió el tirano. Ahora quedan los sucesores que intentan establecer una dictadura. No va a durar mucho, creo yo, esa dictadura. No la va a tolerar el pueblo venezolano. Por cierto, Nito Pérez Osuna viene de ahí, de la Cociata, ¿verdad, Nito? Viene de Valencia, de la Cociata, de los que traicionaron a Bolívar. Lo que pasa es que Páez no salió, ¿verdad? Páez se entregó y murió por allá por Nueva York. Después de haber traicionado a Bolívar, no haber permitido su ingreso nuevamente a Venezuela. Pero era un hombre fuerte, sí. El comandante más de una vez dijo que en sus tiempos de guerrero fue muy bueno, pero después traicionó a Bolívar. Ah, pero esa no es la historia que ellos quieren que se conozca. Porque para ellos, por algo descolgaron el cuadro de Bolívar el 11 de abril. Esa es la actitud fascista, racista del señor Morón. Eso es lo que tienen ellos atrás. Y lo que dice totalmente falso. Cuando habla de la Constitución que fue aprobada por casi el 69% de la población, es decir, en la historia del mundo, pocas constituciones se conocen que hayan sido aprobadas con la participación del pueblo. De tal manera que nosotros no solamente tenemos una constitución aprobada por el pueblo, sino que es un ejemplo mundial de todo punto de vista, Mario. Y bueno, Nito, como dice el dicho árabe, es una olla que consiguió su tapa. Prácticamente. Cada olla tiene su tapa. Cada olla y tiene su por tapa. fin, Nito, conseguiste tu tapa. Sí. Mira, Mario, le enviamos el correo al presidente de la Comisión Entonces Mixta. acaba Pedro Carreño de informarnos que esa prueba, que es una prueba del fascista y asesino Capriles, Y vago, ¿verdad? Que había firmado porque sabía que perdía, y sin embargo el 15 de abril llama a la violencia. Es una prueba más para la comisión. Y fíjate, y el mismo 17, el documento que está primero, el mismo 17 lo envían a
el Consejo Legislativo a la diputada Aurora Morales para hacer de conocimiento al Consejo Legislativo que él estaba de nuevo en sus funciones como gobernador. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, yo creo que la conducta de Capriles demuestra de que hay un plan mucho más allá que lo electoral. Y aquí se está jugando un plan de desestabilización, sin duda alguna, que con una participación masiva de los grupos, es decir, la extrema derecha mundial, y ahí los cuerpos de inteligencia, como es el sionismo internacional, la CIA, sin duda alguna tienen la mano bien metida con estos sectores. De tal manera que nosotros, y así como lo dije hoy en la comisión mixta, cabe investigar la posibilidad de existencia de la traición a la patria, porque si todo esto se debe para cumplir una misión encomendada por las transnacionales y por estos grupos de terror mundial, quiere decir que toda la nación, incluyendo opositores demócratas, vamos a llamarlo de esa manera, tienen que participar en hacerle frente a esa corriente fascista en Venezuela. Es decir, estamos en alerta. En eso, sin duda alguna, que tanto la Cancillería, seguramente están tomando nota sobre esa situación, porque si antes de las elecciones ya se hablaba de la existencia de acuerdos con empresas transnacionales de comunicación que ya estaban preparándose para eso, muchos, claro, dudaron de la posibilidad de la existencia de esos elementos. Pero eso se demostró, como tú lo decías hoy y lo decía el profesor Arena, de que en una hora nada más hubo más de 50.000, así lo dijo, profesor, sí, más de 50.000 ataques contra es decir, contra Internet de Venezuela. Internet de Venezuela. Irán, que es un país con objetivo militar de parte de Occidente, en una semana reclamó de que tuvo un ataque en una semana por casi 40.000. Imagínense nosotros Venezuela, en una hora 50.000. Así será la conspiración y así serán los vínculos que tienen estos sectores con la finalidad de garantizar aquellos privilegios cuando aquí se sacaba el petróleo sin control, donde prácticamente si no hubiese llegado el comandante Chávez al poder, ya PDVSA la tenían lista para vender en acciones y eso. Privatizarla, sí. Exactamente. De tal manera que nosotros realmente eso nos pone un elemento más de que no solamente el tema electoral, no es solamente el tema de la anarquía que generaron y el desconocimiento de las instituciones, sino que hay algo mucho más peligroso, la posibilidad de existencia de actos de traición a la patria. Y yo voy a seguir insistiendo en la comisión permanente respecto a ese punto. Okay. Miren, una aclaratoria que le hago a la gente de ABN. ABN en su artículo de la presencia de nosotros hoy en la asamblea, coloca aquí que es el colectivo Red Tropa hizo una prueba para verificar el comportamiento de Tweetben, publicó la etiqueta Capriles, el mundo está contigo. Esto es mentira. Quienes colocaron eso fue Tweetben, que con apenas 60 menciones, si no me equivoco son 60, sí, con 60 menciones colocaron en sus estadísticas, esta etiqueta la colocaron en primer lugar en el mundo. O sea, queríamos aclararle esto a ABN. Nosotros hoy hicimos la denuncia, estuvimos cerca de 2 horas, ¿no? Sí, alrededor de 1 hora 47 minutos. Sí. Mira, hablando del trading topic, ya estamos de primero en el mundo y de primero en Venezuela. De primero en Venezuela y el mundo. Sí, señor. La etiqueta Capriles vago, fascista y asesino. Y de segunda está Venezuela chavista. Espérate un momento porque me informan que hay unos tuits nuevos de el presidente Nicolás Maduro. Tiene 3 tweets. La derecha es
antibolivariana, está contra América Latina y el Caribe, es xenofóbica, odian a Bolívar, todos a defender el proyecto de Bolívar. Este es el primer tuit hace 6 minutos que colocó el presidente Nicolás Maduro. El segundo tuit, luego de manipular el nombre del Libertador, sacan su verdadero odio a Simón Bolívar. Que viva la historia gloriosa del Libertador. Bien, Mario. Muchas gracias, presidente. Esos historiadores, este es el último tuit, son los que desfiguraron la historia en 2 siglos, hasta que llegó Chávez y resucitó a Bolívar y nos enseñó la historia. Ahí es verdad. Y eso es totalmente cierto. Sí, señor. Mire, la historia en este país era aburrida. Nos colocaban a los próceres como algo inalcanzable, etéreo. No eran ni siquiera de carne y hueso. Creo que el primero que hizo un intento fue Herrera Luque, por acercarnos al ser humano, no tocando lo esencial, que lo esencial es lo que pasaba en ese tiempo, que esto es lo que no toca ni Guillermo Morón, ni Iturrieta. Sí, ni esos historiadores que desdibujaron la verdad. Que son los de la Academia de Historia que atacaron como pudieron y trataron de descalificar al comandante Chávez. Chávez es el que nos trae al Libertador aquí de carne y hueso. Nos lo coloca acá. Y sobre todo su entorno. Incluso el comandante Chávez, cuando hablaba de Páez, decía de 2 etapas. El Páez guerrero, que efectivamente fue un guerrero, el Páez de las queseras del medio, y el Páez traidor, que es el que no permite que Bolívar ingrese y se entrega a los intereses norteamericanos. Esas son 2 etapas que ningún historiador, estos que son los que protegen a la oligarquía, lo dicen. Es más, de hecho, les voy a decir una cosa, ese programa vale la pena verlo completo. ¿Por qué? Por la serie de incoherencias y estupideces que dice el señor Guillermo Morón. Entre otras cosas, casi que alaba a Juan Vicente Gómez, casi alaba a Pérez Jiménez, dice algo que es muy cierto, que fue que el padre de la democracia nunca fue Rómulo Betancourt, fue porque fue el que le pegó un golpe de Estado en el 45 a Medina Angarita. Pero, en definitiva, toda la historia, Nito Pérez Osuna, y como yo no sé qué va a pasar en Globovisión. Por cierto, no sé qué tema, qué es lo que se va a hacer allí. Pero indudablemente, compadre, se los digo así sin que me quede nada por dentro. Toda olla le llega, toda olla tiene su tapa. Toda olla tiene su tapa. Yo creo que ya Globovisión, en las condiciones en que está, fíjense, ahorita mismo en Buenas Noches, están entrevistando al señor, ¿cómo se llama este pajarito? Ya lo vas a ver. El de barba, uno que todavía sigue siendo estudiante. Sí, que esa es otra cosa, los estudiantes aquí son, los estudiantes de la oposición, son eternos. Eternos. Vilca es eterno. De la UCAP, no, ¿Cómo se llama él? Smolansky. David ¿Qué tú crees? Smolansky. ¿De dónde viene? ¿A qué suena? ¿A qué suena Smolansky? Suena sionismo. Suena sionismo. Ojo, vamos a hacer unas aclaratorias aquí, las va a hacer el Saballar. Va a hacer unas aclaratorias con respecto a qué es sionismo y lo que es semitismo. Sí. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y van a tener cada sorpresa una foto que vamos a presentar aquí. Sí. Cada sorpresa, para que ustedes vean que sí hay un lobby sionista del caso del señor Weisberg, o Yacutielli y Weisberg, que van a ser citados a la Comisión de Política Interior. Billy y Sammy. Se llama Billy Weisberg. Así se hacen saber en sus altas esferas. En sus altas esferas, Billy y Sammy, que es Samuel Yacutielli. ¿Cómo nos costó aprendernos el apellido? Bendito apellido. Ajá. Pero que tienen que ver con este pajarito, colóquenmelo ahí, por favor, en pantalla completa, que se llama Smolansky. Eternos estudiantes, manitos blancas, dirigidos por el Departamento de Estado y el Mossad israelí. Por cierto, vente para acá un momentico. ¿Cómo le dolió al general Raúl Salazar que no lo hayan nombrado ministro de la Defensa, que pasó de ser general de tropa para ser general de los manitos blancas?
¿Cómo le dolió? ¿Cómo le dolió? Y ahora al regreso vamos a hablar con el Ceballos. ¿Tú sabes dónde estaba ese pajarito el sábado? ¿Quién? Ese pajarito. Smolansky. Sí, Smolansky. ¿En dónde? De ese que estaba buscando buenos precios en el centro comercial Los Chaguaramos, el del ICFA, que es el de los almacenes El militares. del IFA, estaba comprando Él estaba en en el el- IFA. comprando No, en no, el IFA. bueno, y está bien que los ¿Qué coloquen. tal? Que ellos vean. Es más, si van para un mercal, vaya y coman en mercal, compren mercal, compren en Pedeval, Pedeval. Bicentenario. Ojo, yo hay una cosa por ahí, un cartel que vi terrible por aquí entrando en BTV. Ojalá lo quiten. No me parece. Lo pegaron allí, me parece que es un papel terrible. Terrible. Ojalá lo quiten. Eso no debe pasar aquí. Vamos a un corte y ya regresamos.